Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nuestra reflexión del Nuevo Testamento, como siempre, haciendo ese camino de conocimiento. Hemos retomado algunos elementos muy importantes sobre el reino de Dios. Había una pregunta importantísima que escuchamos, ¿cuándo es lo que se va a realizar ese reino de los cielos? O el reino de Dios, dice San Lucas. Mateo el que dice reino de los cielos, porque él no puede pronunciar el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Es inimpronunciable, ¿verdad? Para el judeo cristiano, para el judío. Es la influencia del judaísmo. El Hashem, Shem quiere decir el nombre, ¿verdad? Y entonces aquí ellos lo cambian. En vez de decir el reino de Dios, dicen el reino de los cielos. Eso es Mateo. Pero aquí estamos en San Lucas. San Lucas nos dice, ¿cuándo se va a realizar ese reino de Dios? Le preguntan los fariseos. Le preguntan, la respuesta es, Anila PGK aquí y allí. Porque pea, nada ostensiblemente, nada externamente. El reino de los cielos. El reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Quiere decir entonces que el reino de los cielos es la presencia del Cristo. Que está al principio y que está al final. Allí le encontramos al Jesús, al Cristo, que está actuando y te pone la comparación, analogía pura, ¿verdad? Con esa semillita. Y te compara lo del reino de los cielos, se parece a una semillita que se plantó, ¿verdad? Y entonces dice, viene, una vez que plantó, sea de noche, sea de mañana, viene, va, mira, busca, y se doy cuase. Pero dice, la semilla independientemente crece solo, independientemente de ese que lo sembró. Ojo de decir. Va eterno y todo lo hecho viene. Quiere decir que el reino de Dios está en medio de ustedes, ya está. Y a eso es lo que se está refiriendo Jesús. ¿Por qué lo que ustedes buscan y dicen, llega el 2x3, recibe WhatsApp y Padre, sucedió tal cosa, está más bien la fin del mundo, ya está pico, ni mundo, lleva. Quiere decir que anda ya lejos, te ñahendú, anda ña entendé, naña entendese. Y entonces seguimos con la misma historia siempre. Porque esta vez más se lleva, porque hay muchas personas que son medio de entonces yo les llamo, les digo, les escribo, ¿sabes qué? No hay que interpretar así, no hay que decir así, porque no es eso el mensaje que encontramos en el Evangelio. Llega y posible esto, aquello, porque esa humía no entiende.
Es decir, no quieren estudiar verdaderamente la Biblia, no quieren conocer verdaderamente el mensaje, no quieren entender lo que verdaderamente entonces está diciendo la palabra de Dios. Protestantes lentos ahí porque interpretan como quieren, ¿verdad? No, pero ahí en la Biblia aparece, pero ahí en la Biblia dice. Sí, en la Biblia dice muchas cosas, pero tenés que saber dentro del contexto histórico ese género literario. ¿Qué es lo que está queriendo decir? ¿Y qué es lo que te está transmitiendo, verdad? Por eso cuando el cardenal Martini hablaba, ¿verdad?, de esto, hablaba de una manera espectacular, porque el Evangelio de Lucas es justamente para aquellos avanzados, no para los principiantes, que está muy bien, cada uno allí apunta con la ñandera, no hay ningún problema. Todos somos principiantes, todos comenzamos, todos necesitamos aprender. Ya lean, ya endúan, ya pero tenemos que saber que la ciencia y el conocimiento siempre va a necesitar de nuestra parte. ¿Saben qué cosa? Como decía San Agustín, humildad. Segunda palabrita, humildad. Y tercera palabrita que decía San Agustín, humildad. Humildad. Ubeas iñande hina lleva. Laika tuhanwaisha la yeikwa. Ika tuhanwaisha la yahisha mimba ebaloñepa añande. Tenemos que ser humildes. Humilde significa abrirnos, ¿verdad?, a lo que verdaderamente el Señor nos está revelando y nos está diciendo. Si nos encerramos es imposible. Aun cuando el fin universal sea una especie de telón de fondo, telón de fondo, porque te habla pues del fin, el final, que ya se nos viene, que todo va a terminar. Peado en la Biblia. Pero tenemos que, aún cuando el fin del mundo, el fin universal, sea una especie de telón de fondo, porque eso aparece como un telón de fondo, en el que culmina todo, lo importante es la decisión del cada día. Lo importante es la decisión de cada día. Entonces no es tanto que yo esté esperando que en un día X suceda algo, sino que lo importante es que ahora, en este día, qué sucede y cómo yo estoy haciendo esa decisión. Esa decisión en la que el reino se realiza en nuestras vidas. La decisión en que la riqueza de Dios viene a mostrarse como el rasgo primordial del mundo. El que se arraiga en ese reino que está dentro, el que se haga un hombre rico en la riqueza de los cielos, se encuentra con Jesús en el auténtico camino que no acaba con la muerte, pues termina solo allá, en la gloria de Dios Padre. Bueno, esto entonces es muy importante en cuanto al reino de Dios. Vamos a mirar un poco el camino, que es un camino nuevo, el de la riqueza, y la oración del camino. La oración del camino, lo que viene a continuación, ¿verdad? Desde el 18, 1, 30 en adelante, la oración que tiene que ser una oración constante. Y esta va a ser la oración que nos lleve hacia el ideal, hacia lo primordial, hacia lo esencial. Por eso vamos a ver entonces en el curso del día de hoy sobre esta oración constante y sobre la justicia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Mediterránea. En la audiencia del miércoles, día de la Jornada Mundial del Deporte por la Paz y el Desarrollo, convocada por las Naciones Unidas, el Papa se ha referido a los hombres y las mujeres que se dedican al deporte. Lo sport, con i suoi valori, può svolgere un ruolo importante nel mondo aprendo strade di concordia tra i popoli, a patto che mai perda la sua capacità di gratuità dello sport per lo sport e non diventa commerciale quella amatorialità propia del vero sport. El equipo de segunda del Ponferradina viajó a Roma y saludó al Papa en la audiencia general. Hemos pedido por todos, porque se acabe esa maldita guerra y, bueno, pues en especial por todos los españoles, castellanos leoneses y bercianos. Y por nuestra querida Ponferradina, evidentemente. Le llevaron unos regalos al Papa.
la Virgen de la Encina, patrona del Bierzo en Ponferrada, y una camiseta con el nombre de Francisco y el número 100, en referencia al centenario del club. Hace un año el Papa también le dedicó a los jugadores del equipo italiano Lo Spezia unas palabras. A me piace vedere lo sforzo dei giovani e le giovani nello sport, perché lo sport è una meraviglia. Lo sport porta su tutto il meglio che noi abbiamo dentro. Continuate con questo. Ti porta a una nobilità grande. Además, a principios de febrero de este año, la madre de Cristiano Ronaldo acudió a una audiencia general y le regaló la camiseta de su hijo. Tan solo unos meses antes, el Papa recibió la camiseta de uno de los grandes rivales de Cristiano, Leo Messi. Al Papa no le gustan las rivalidades en los deportes. El equipo de fútbol del Vaticano, el equipo del Papa, no representa eso. Una squadra dove non ci sono barriere e che fa dell'inclusione la semplice normalità. Sabíamos que al Papa Francisco le gustaba el deporte, pero tanto es así que las camisetas que le regalan los equipos están en una sala de los museos vaticanos. Mark Wahlberg es conocido en la pantalla como un héroe de acción y una estrella de la comedia, pero el papel para el que se ha estado preparando toda su vida es de otro tipo, el de un sacerdote católico. Su última película, Fathers 2, cuenta la historia real de Stuart Long, un boxeador que quería ser actor y tras una experiencia cercana a la muerte en su motocicleta se convierte al catolicismo y decide ingresar en un seminario. Your son is about to make a huge mistake. I'm going to be a priest. For Halloween. En su camino hacia el sacerdocio, a Stuart Long le diagnosticaron una rara enfermedad autoinmune que le quitó la vida solo 7 años después de su ordenación a sacerdote. Mark Wahlberg dice que la historia refleja sus propias luchas con la fe y que fue uno de los mayores retos interpretativos de su carrera. Como actor, Stu era un personaje muy pintoresco. Poder interpretar a alguien que va desde un extremo a otro, física, espiritual, emocionalmente, todas esas cosas, el viaje en sí es épico. Me he estado preparando para esto toda mi vida, solo que no sabía que llegaría de esta forma, haciendo una película sobre una persona tan extraordinaria. El actor, 2 veces nominado a los Oscars, califica la película como su proyecto de pasión y dice que la ve como una oportunidad para compartir historias motivadoras que tanto se necesitan hoy en día. Como la mayoría de las películas que se hacen, fue un reto difícil. Me di cuenta de que la mejor manera de hacerlas sin ninguna interrupción era financiarla yo mismo. Fue un gran paso para mí, pero realmente sentí que era lo que debía hacer. Utilizar la plataforma que tengo para contar estas historias realmente inspiradoras. Wahlberg comenzó a trabajar en la película en 2016, decidido a hacer una película sobre la fe que pudiera hablar a la gente sobre la redención a través de lo que él llama gracia dura y misericordia dura. He visto muchas películas basadas en la fe que me encantan, pero son muy poco arriesgadas. Se dirigen a un público que ya está convencido y queremos convertir a la gente. Queremos acercar la gente a Dios y a los demás. Y queremos que la gente sepa que esto se trata de acertar a la gente pase lo que pase. Fathers 2 es una descripción de cómo los planes de Dios no siempre son fáciles y es la forma que tiene esta estrella de Hollywood de recordar a la gente que la fe llega de muchas formas distintas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan interesante de San Lucas. Nos invita a reflexionar, a entender, a saber, a conocer toda la propuesta, ¿verdad?, que nos trae San Lucas en este evangelio maravilloso. Oración constante, oración, y también lo que apunta a la justicia. Desde el capítulo 18 del versículo 1, ¿verdad?, hasta el 30. Prácticamente son 30 hasta la parte de la recompensa prometida hacia sus discípulos. Vamos a comenzar con esta primera partecita. Después Jesús les enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo: oigan, lo que dijo este juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de esta fe tan importante, cómo nosotros tenemos que entender, cómo tenemos que nosotros mismos adentrarnos, y crecer, ¿verdad?, en todo lo que significa el camino de la fe, porque fe quiere decir adhesión total, ¿verdad?, al Señor. La enseñanza sobre la oración en el camino se condensa en 3 escenas claramente definidas y progresivas. Definidas y progresivas. 3 escenas. Vamos a ver cuáles son estas 3 escenas para mirar un poco esta enseñanza de la oración. Lucas es un narrador que no construye sobre ideas. Vuelvo a repetir esto porque esto nos está diciendo que Lucas es una persona que mira principalmente el aspecto más bien de lo concreto. No mira ni busca tanto hacer sobre ideas, sino que sobre cosas bien concretitas. Prefiere centrarse y centrar su verdad en historias, detalles y gestos. Así en concreto, la exigencia de un constante mantenerse en oración se muestra en la parábola del juez y de la viuda. Aquí entonces es la insistencia. Insistencia. Quiere decir perseverancia. Con Wayne y con estamos en Jerusalén, lleva a ella pomínase, ahí te vengo, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. No penagua suíjese, ¿verdad?, el juez. No temo a Dios, en babio más o menos bella. Si llegó más o menos la mandada, la ya poseen, ya pomo ahí. Asimismo es lo que nos da a entender desde ese pensamiento profundo, ¿verdad? Pero igual, o ganashwe, o venceshwe. Ustedes saben que la dureza de una piedra es perforada con una gotita de agua. Pero es tan perseverante, es tan constante. Entonces es esa gota que va perforando una roca. Perfora una roca. Entonces esto para nosotros es importante que sepamos, ¿verdad? Esto significa para nosotros la constancia. No quiere decir que en el primero pit y ya perforó allá y del otro lado ya salió de una roca. No, jamás. Pero sin embargo, esa gotita que va cayendo religiosamente, perseverantemente llega a perforar esa roca. Prefiere, por lo tanto, San Lucas centrarse en la verdad, o sea, su verdad, lo que él va transmitiendo en historias, detalles, gestos. En concreto, la exigencia de un constante mantenerse en oración
se muestra en esta parábola del juez. Mantenerse en oración, mantenerse perseverante en esta idea. La oración de la pobreza se formula en la parábola del fariseo y del publicano. Y la abertura filial y confiada de los hombres al misterio se refleja en la sentencia de Jesús sobre los niños. Se refleja entonces esta realidad de la sentencia de Jesús que Él hace sobre los niños. Vamos a mirar un poco el 18, 15, 17. También dice, le presentaron a los niños pequeños para que los tocara. Pero al ver esto los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de Dios, no entrará en el reino de los cielos. Aquí entonces la sencillez, aquí es entonces nuestra forma de actuar, nuestra predisposición, cómo nosotros nos ponemos, ¿verdad?, ante el Evangelio, ante la propuesta del Señor. Entonces, la abertura filial, ¿verdad?, y confiada de los hombres al misterio se refleja en esta sentencia de Jesús sobre los niños. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones
o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo tan interesante del Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en el capítulo 17. Aquí nos habla sobre Jesús y los niños. Algunas veces nosotros podemos pensar simplemente que es el amor, no sé, de Jesús hacia los niños. Ay, chuchulina, estos niños que vengan a mí, etcétera, etcétera. Pero el significado va mucho más allá, ¿verdad? Porque el niño es una analogía, el cristiano en realidad es el niño, es nuestro corazón, es nuestra actitud, es el que está siguiendo a Jesús. Vean con los niños. ¿Por qué estoy diciendo la palabra analogía? Voy a añadir va a decir la analogía. Analogía quiere decir comparación. Así como un niño, ¿verdad? El niño es muy sencillo, el niño entonces siempre está abierto, abre los ojos, le mira a la mamá, le escucha a la abuela, a la abuelita, qué le habla, qué le dice, qué le enseña. Pero al comienzo, ¿verdad? Dejen que los niños, quiere decir, es este camino de sencillez el que nos lleva a nosotros como cristianos, ¿verdad? En este seguimiento de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Es en ese camino de la sencillez. Y por eso nos está diciendo, también le presentaron a los niños para que los tocara. Pero al ver esto, los discípulos los reprendían. Entonces Jesús los hizo llamar y dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. Porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Pero ya ven, ahí está. Ahí en la cola está el veneno, ya es ella. ¿Por qué? Porque justamente te está diciendo, esta pues es la comparación, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Esta es la actitud del cristiano o debe ser la actitud. Esto que le están reprendiendo quiere decir que somos todos aquellos que consideramos, ¿verdad? Y pensamos desde un sentido simplemente desde la lógica o desde la razón humana. Pero entonces nos cuesta abandonarnos
en esa propuesta del Evangelio. El niño es muy sencillo, el niño responde, ¿verdad? Enseguida. Cuántas experiencias lindas, ¿verdad? Que uno tiene, sobre todo en la educación, porque los niños son muy plasmables. El niño te escucha en la medida en que vas poniendo un poquitito, ¿verdad? De orden, de disciplina. Los niños van entrando en ese estilo de formación y es lindo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí cuando Lucas nos está presentando a estos niños, nosotros tenemos que entender que la actitud del cristiano es la de abrirse a Dios en la sencillez para poder crecer también con esas propuestas que el Señor nos da. Porque esa es la característica del niño. Cuando yo estoy impidiendo a mi niño, es decir, entre comillas, no le estoy dejando y permitiendo que se abra a esta nueva propuesta, quiere decir que yo ya estoy entrando con mi cabecita a cuestionar todo y a criticar todo y a no dar espacio a esa oferta y a esa propuesta del Señor. Entonces ahí hasta podemos decir, Génesis capítulo 3, versículo 5, ya queremos ser autosuficientes, ya no somos como un niño. Ñandema y cosela ñande acá ñande une, peñande yara. ¿verdad? Y entonces andamos, hacemos nuestras andanzas. Es necesario mantenerse orando. Y aquí entramos y repetimos lo que le sucedió a esta viuda. Esa viuda que en su ruego interminable ha conseguido que ese injusto juez le haga justicia. Ha conseguido. ¿Por qué? Porque ha insistido. Insistencia, perseverancia. Es la forma como nosotros también tenemos que llegar entonces. Nos hallamos ante Dios día tras día y sin cesar. Nuestra existencia tiene que mostrar rasgos de ruego. Seremos capaces de estar vigilando, guardar nuestra fe hasta el final, mantenernos abiertos al Dios que es piedad y esperarle. Tal es la pregunta. Pero no se trata de una forma de esperar cualquiera. También el fariseo sube al templo y dice abiertamente que le importa la oración y la realiza. Atención, esto es muy importante. El fariseo y el publicano. Vamos a encontrar también. Los dos están rezando. O sea, los dos se ponen en esa actitud de oración. Y entonces, esto es importante que tengamos en cuenta. El fariseo también sube al templo y dice abiertamente que le importa la oración. Le importa a ese fariseo y la realiza. Sin embargo, su palabra es hueca. La palabra del fariseo es hueca. Porque no ha buscado a Dios y se contenta con su propia suficiente perfección humana. Qué lindo esto para subrayar, queridos amigos. El fariseo entonces, en el fondo, dojoy venían de yara. Dojoy o jeca venían de yara. Va el ojoye autoalaba. Ojoy venían de yara, shenda ei pecha, shenda ei amoisha, ha entimaoya lleva. Autoalabanza, autobombo, autoincienso. Y entonces dice abiertamente que le importa, ¿verdad? Le importa la oración y está realizando, pero el problema es que su palabra es hueca. No le está buscando a Dios. No sé qué venían de yara. Da hoy venían de yara en donde debe hoy monguetas en día. Hoy no debe hoy ahí las apichanes. El pobre, en cambio, este publicano, este pecador, el publicano sube a Dios y se descubre hundido en su propia miseria. Oye, esa cuá lleva, va y con la shaya poe cuá lleva, va y se pico la ico cuá, da ico pona y va cuejina en yandeyara, da ya poila ya pomana. Pero incluso ante esta situación que él percibe, que conoce y sabe que Dios también lo conoce muy bien,
lo único que hace es compungirse el pecho. Se compunge, ¿verdad? Solamente se golpea el pecho y dice, Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Oye, Yagua. Havendo huyo justificar, havendo huyo y hangua lleva, llego ñande yara pea, llego ñande yara motena. Entonces cayó y porque muchas veces nosotros buscamos, ¿qué cosa? Buscamos justificarnos. Entonces, bueno, añade ya las cosas me llegan a tu lleva. Allá es cágina, allá es bueno, a ver un poco qué yo hice y por qué hice. A llegar a esa manera, apeando la causa. A fulano causa yelma, mengano causa yelma. Es decir, ñande en síntesis, ya sé como si fuese guau inocente. Ñande es pecador, pero vas a ver, ñande ya pues peite la ñande caracha, llama un bobaiteo mi otro ari, otro agar. Todos los otros son culpables de mi desgracia, todos los otros son culpables de mi pecado, pero yo no, yo el santito de Dios, más o menos. Entonces, no ha buscado a Dios y se contenta con su propia suficiente perfección. Con eso él se contenta. El pobre, sin embargo, aquí comienza a llorar. Por eso llama, ya no importa su pasado, busca y solo busca compañía en el camino, porque tiene que hacer un camino, ¿verdad?, de salvación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos ñande yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos trae, como siempre, la fuerza de su espíritu para poder continuar, luchar, empeñarnos y hacer el bien. Hoy leemos del libro de Jeremías. Estamos en esta quinta semana
del tiempo de Cuaresma. Ya te imagina, lleva a nuestra Semana Santa, que comenzaremos con el Domingo de Ramos. Nos dice Jeremías capítulo 20, 10-13, el Señor está conmigo. Oía el cuchicheo de la gente, cerco de terror, a denunciarlo, a denunciarlo. Mis amigos espiaban mi traspié. A ver si se deja seducir, lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como valiente soldado. Mis perseguidores tropezarán y no me vencerán. Sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Señor Todopoderoso, examinador justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea cómo tomas venganza de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Entonces aquí, queridos amigos, en este día se nos presenta desde Jeremías esta persecución continua que recibe el justo. La ya poseno pe por amía catoteña yujuta lleva veo Moisés ñande veje timape ñande non debe sangadilla ya hay ñande ñande te seca tuete. Y esa es la situación del malvado. Cuando uno procura traer la gracia, la fuerza de Dios dentro de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, que vamos a encontrar dificultades. Vamos a encontrar siempre quien pone palos entre las ruedas. Mis amigos espiaban mi traspié. Hoy, mis amigos hoy. O sea, los que se creen amigos, pero en realidad son simplemente amigotes. Que nos rodean. Pero esto es como el hijo pródigo, una vez que termina todo lo que les gusta a los amigos, lo abandonan. Bueno, y así también nosotros muchas veces, ¿verdad? Mis amigos, entre comillas, entonces solamente están mirando mi traspiés. Pero ahora viene lo lindo, es que el Señor es el que nos salva. Y Jeremías ya está muy contento y por eso dicen, tengo la confianza plena en que Dios me salva y me libra. Y por eso dice, canten al Señor, alaben al Señor que libró al pobre del poder de los malvados. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor
quiere de cada uno de nosotros en primer lugar, pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando este capítulo 18 maravilloso de el Evangelio de San Lucas. Estamos hablando aquí sobre la oración, la insistencia de la oración, esta mujer que insiste, que golpea, no le temo a Dios, o sea, una síntesis de Guazuila, y se ponían de Yarandaye. Pero sin embargo, en el fondo, después es la insistencia. La insistencia. Bueno, está solucionada. Y entonces le soluciona. Qué linda que son estas comparaciones, ¿verdad? Cómo la insistencia y la perseverancia nos hacen llegar al objetivo. Sí, insistencia y perseverancia nos hacen llegar a nuestro objetivo. La oración no consiste en profundas y largas palabras. Este gran santo de la iglesia, ¿verdad? San Ignacio de Loyola. Si alguno de ustedes hizo algún retiro ignaciano, 40 días, ¿verdad? Así como 40 días que son en el desierto. Dividido en 4 etapas principalmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que te dicen y lo primero que nosotros procuramos entrar haciendo ese retiro, ¿verdad? Dice, no es el discurrir de las palabras, ¿verdad? Lo que verdaderamente aprovechan al alma. Interesante. Para la conversión, no es el discurrir de las palabras. Porque al final de cuentas pueden ser palabras huecas. ¿Qué es lo que verdaderamente? Sino que es esa compunción, ¿verdad? Compunción, ese entrar, el compungido que entra dentro de sí mismo, que piensa, que pide perdón, que busca lo esencial y lo fundamental de lo que Dios le está transmitiendo. Ahí recién, entonces nosotros podemos decir que hacemos un camino de liberación y un camino de salvación y un camino de conversión. La conversión solamente así se da, ¿verdad? Entonces no es tanto en el venir y repetir, no consiste en profundas y largas palabras. Su ejemplo es el gesto de un niño que espera en los otros y deja que vengan, le traigan y lleven. 15:17. También le presentaron a los niños, ¿se dan cuenta? Lo traigan, lo lleven, le presenten de esta manera. Y entonces la oración de la vida no es más que un poner lo que somos, tenemos y hacemos al brillo del reino. No exigir nada, pero confiar que el Dios de amor nos apoye, nos asista y nos rodee. Sabernos solo útiles, perdidos, pecadores y sentir al mismo tiempo que a pesar de todo es Dios mismo, el Dios nuestro. Él es nuestro tesoro y nuestro amigo y somos, por lo tanto, verdaderamente ricos. Como el niño que no tiene nada y es el dueño de la casa y es el centro del cuidado de los padres, que ante todo buscan lo mejor para ese niño. Como la viuda que está sola y sin justicia y sin embargo tiene en Dios el juez auténtico, su triunfo y su justicia. Pudiera parecer que la oración nos deja en el peligro de la pasividad absoluta. Yo escuché mucho, ¿verdad?, de esto, que algunas veces las personas se acercan y dicen, no, llego a y porque tengo de ahí sos pasivo, de payán, de después va a beber, como si fuese, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te hace entrar pues dentro de vos mismos.
Incluso dentro de la psicología, ¿verdad? Muchos hablan de este aspecto, porque la oración te hace entrar dentro de vos mismo. Eso es ya también de la misma filosofía, ¿verdad? Cuando Sócrates decía, conócete a ti mismo. El Evangelio, en el fondo, también te está hablando de un conocimiento de sí mismo, porque la única pregunta que se hace en la Biblia es ¿quién es el hombre? Los 73 libros de la Biblia, en síntesis, lo que te están respondiendo es a la única pregunta que todos nos hacemos de la propia existencia: ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Y entonces por eso que la oración de cierta manera te lleva a un ensimismarte, entrar dentro de vos, reflexionar, conocerte, confrontarte, ¿verdad?, con Dios. Por lo tanto, la oración de la vida no es más que un poner lo que somos, tenemos y hacemos al brillo del reino. No exigir nada, pero confiar que el Dios de amor nos apoye, nos asista, nos rodee. Sabernos solo inútiles, perdidos, pecadores, y sentir al mismo tiempo que a pesar de todo es Dios nuestro tesoro, es al mismo tiempo amigo, y somos, ¿verdad?, por lo tanto, verdaderamente ricos. Tesoro por una parte, amigo por otra parte, ricos con esa donación y entrega de Dios. Como el niño que no tiene nada y es el dueño de la casa y es el centro del cuidado de los padres, que ante todo buscan lo mejor para ese niño. Como la viuda que está sola en sin justicia y sin embargo tiene en Dios el juez auténtico, su triunfo y su justicia. Pudiera parecer que la oración nos deja en el peligro de esa pasividad absoluta entonces. Esto es lo que está queriéndonos decir. Para eludirlo acude Lucas al quehacer de la riqueza. Con esto cerrará la gran sección de la enseñanza de Jesús en el camino. 18, un hombre importante, ¿verdad? Le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú no conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Al oír, Jesús le dijo, una cosa te falta todavía. Vende todo lo que tienes y distribúyelo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el hombre se entristeció porque era muy rico. Bueno, aquí entonces estamos viendo cómo es esta situación, ¿verdad?, de el joven rico también. Aquí le presenta su vida, es un modelo, representa a Israel y ha cumplido los viejos mandamientos: no roba, no mata, no fornica. Pero eso no basta todavía. Para Jesús eso no basta. Lo del joven rico, ¿verdad?, que decimos nosotros. Eso no es más que la manera de actuar del fariseo que al final puede acercarse a Dios y presentarle cuentas favorables. 18, 11, 12. 18, 11, 12. Nos decía, el fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿se acuerdan? No soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Bueno, verás ahí a la fariseo. A 100%. A entero de te. A ñemo como Dios. A ñemo como Dios. Juzgar entero de te. A ñemo ella de llave. No quiero ir. No ñemo que está y venían de llana. Va a ella para hoy men, va a para el continente, va a para los japoneses, ¿verdad? No dice nada de eso. Lo que Israel, representado por su jefe, no realiza es lo que han hecho Pedro y sus amigos. Lo han dejado todo, absolutamente todo, por el reino. Porque el seguir a Jesús se le pide al rico, es decir,
ven detrás de mí. Deja todo, vende todo, ven y sígueme. Y el dejarlo todo por el reino de los discípulos de Jesús nos dirige claramente hacia una misma verdad y una misma exigencia. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy, entonces vamos concluyendo. Seguiremos esta reflexión que es maravillosa, ¿verdad? En esta lógica muy bien organizada del evangelista Lucas, que nos enseña ahora a un desprendimiento total. Pero ese desprendimiento de nosotros mismos, una apertura total a la comunidad. Bueno, queridos amigos, les dejo la bendición y que el Señor les ayude, les bendiga y les mantenga siempre en el amor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.